Hola, muy buenas. Quiero saludar a todos los que nos están visitando en este momento a través de las distintas redes. Estamos en un nuevo episodio de esta segunda temporada de Un Café para Nuestra Fe. Hoy nos acompaña Belén y yo, bueno, también me presento. Mi nombre es Christopher y nuestra invitada de hoy es bien especial. Hoy nos acompaña Sara Torres. Ella es del GAM. Y me gustaría saber, Ivali, que ella pueda hablar de ella, presentarse y qué es el GAM, obviamente. Ya, súper. Hola, chiquillos. Mi nombre es Sara Torres, tengo 22 años. Estoy saliendo de educación diferencial acá al lado de Conce. Trabajo y estudio al mismo tiempo y hace 5 años, voy a cumplir pronto, estoy trabajando en el GAM. Es Grupo Acogida al Migrante. Grupo Acogida al Migrante, interesante. ¿Trabajas y estudias? Trabajo y estudio. Ya, Sí. ¿y dijiste que estudiabas? Educación diferencial. Ya, interesante. ¿Y qué trabajas? Tengo 2 trabajos. ¿Ya? Ya, Como la mayoría de los universitarios. Sí. Sí. Es una realidad. sí. Estoy hace unos 7 meses más o menos trabajando en el Teatro Bio Bio como asistente de sala. Así que están invitados a visitarme en el teatro, por supuesto. ¿Entrada gratis? Y también trabajo en un centro terapéutico y ahí hago clases particulares y hago horitas como así, lo que me salga. Preparando ya la docencia Claro, final. porque ya soy licenciada en educación, entonces puedo ejercer. Oye, cuéntanos, ¿de qué trata este programa, este movimiento GAM? El GAM es una organización sin fines de lucro. Está conformado por jóvenes, en su mayoría universitarios o recién egresados, estamos todos como muy jovencitos. Somos aproximadamente 20 jóvenes que trabajamos en pro de los derechos de los migrantes y incluyéndolos en su proceso de acogida en Concepción. Hacemos un montón de cosas, desde lo pedagógico hasta ya los recursos como básicos que ellos necesitan. Nos enfocamos o tratamos de abarcar la mayoría de áreas posibles. Si necesitan asistencia jurídica, si necesitan asistencia en necesidades básicas como canastas de alimentos, canastas de útiles de aseo, ropa. Y ahora en este último tiempo estamos retomando después de pandemia y todo lo que ha pasado estos últimos años. En el trabajo intenso con niños, niñas y adolescentes migrantes, con las niñeces migrantes. Eso es como uno de nuestros focos más fuertes, el trabajo con niños. Oye, cuéntanos un poquito más de ti. ¿Cómo comenzaste con todo esto? ¿Cómo llegaste al GAM? Llegué al GAM el 2018, si no me equivoco, 2019, por una convocatoria que se hizo acá en la universidad. Pegaron unos panfletos, me acuerdo, en los diarios murales. Estaban buscando voluntarios y yo ya venía buscando, en una búsqueda como constante, ¿cierto?, de hacer algo como por el resto. Y desde muy chica siempre me han interesado el tema de los voluntariados. Entonces llegué a la U, pasó esto y me inscribí, quedé, porque claro, pasamos como por un sistema de selección en los cabros que estábamos en ese tiempo. Y llegué al grupo y me fascinó el tiro, me encantó el trabajo y me he quedado hasta ese entonces, sí. Oye, ¿este grupo tiene una presencia regional, nacional, solo de Conce? Estamos ¿Cómo solo funciona? en Concepción. ¿Ya? En Santiago hay un GAM, pero es el de GAM Santiago. Mistral, sí, pues el Museo de Gabriela Mistral. Estamos solo en Conce, nacimos en 2017 con personalidad jurídica. Estamos bien conformados y tenemos un equipo de trabajo súper consolidado. Bueno. Dijiste recién de que desde pequeña estás como en este mundo de los voluntariados, de ayudar a otros. ¿Cómo partiste desde chiquita? Sí, ¿Cómo como fue? desde los 15 años más o menos yo empecé a participar en voluntariados como de verano, como escuelas de verano, ¿cachai? Para como niños, niñas, como en sectores vulnerables de Chihuayante. Y ahí viajábamos y hacíamos actividades dinámicas, ¿cierto? Estábamos trabajando a la par, me acuerdo, con personas de scout o cierto, de las capillas que habían alrededor también. Y eso me gustó mucho y empecé como a meterme con amigas del barrio en ese tema y ahí me empecé a quedar y ya cuando entré a la U o en el periodo como de la enseñanza media lo dejé un poco, pero lo retomé ahora cuando entré como en el proceso de la U. Necesitaba como volver a sentir eso que sentí muy chica
Y como les digo, fue como una búsqueda y lo encontré y me he quedado, y ya hace 2 años que estoy como líder de la organización. Así que ha sido un viaje súper lindo, súper hermoso, y me encanta, que es lo más importante, yo creo. ¿Tú estás a cargo entonces del programa? Sí, de yo soy GAM? la presidenta del GAM. Ya. ¿Y cuántos miembros son ya? Bueno, la directiva está conformada por 6 personas, ¿Ya? y de esas 6 personas ya la mayoría egresó. Yo soy como la única que queda todavía que no ha salido de la U, pero en total somos como entre 20 y 25 personas. Tenemos hace 3 años estudiantes en práctica también de trabajo social y de psicología de acá de la U. Entonces ahí se nos van rotando, siempre iban ingresando nuevas personas que nos ayudan a consolidar más aún qué es lo que es GAM, y ver también desde una visión como externa a la organización todo lo que está pasando adentro. Oye, cuéntanos, ¿cómo es el proceso de recopilación de voluntariado, de captación de ello? Ay, ¿Hacen es un ustedes tema. algún tipo de difusión o Sí, es simplemente como un grupo Yo me acuerdo cerrado? que cuando entré, el GAM estaba pasando por un periodo como de reestructuración de la organización. Habían cambiado hace poco de directiva, y la convocatoria fue bien baja. Eran como 5 personas que se habían inscrito y que fueron. Y de esa convocatoria nos quedamos solo 2 personas, Julie y yo, que era una chica de Estados Unidos que ya no nos acompaña. Pero fue súper baja la convocatoria, porque tampoco nadie nos conocía mucho, no era tan visibilizado el tema del voluntariado. Pero la parroquia siempre estaba acá como siendo nuestra casa, ¿cachai? Entonces acá, me acuerdo que aquí de hecho al lado fue como la bienvenida, tenían un PPT, todo el tema, unas galletitas y no sé qué. Hicimos algunas dinámicas y ahí nos empezamos a conocer como entre todos. Pero fue bien baja. Y en plena pandemia, cuando estábamos todos encerrados, hicimos una nueva convocatoria. Y ahí lo hicimos, ocupamos harto las redes sociales nosotros, nos movemos harto en Instagram sobre todo. Entonces, en Instagram es @gam.conce. Ya saben. Un buen momento para la policía. Sí. O @gam.conce. Concepción, algo así, pero GAM Conce. Entonces, en pandemia hicimos una nueva convocatoria y ahí llegaron aproximadamente 15, 16 personas interesadas y tuvimos que hacer también una previa selección. Fue súper interesante porque se unieron muchas personas que tenían mucho que entregar, y eso es lo rico de las convocatorias, pues como que tú puedes entrar al mundo de otra persona, y la persona interesada te puede entregar todo lo que ellos tienen también, pues. Entonces fue súper rico y desde esa convocatoria hemos estado más consolidados y personas muy interesantes han conformado acá. Hablaste de la pandemia recién y fue como un tema complicado para todos. Sí. ¿Cómo lograron, no sé, innovar ustedes en el GAM para poder seguir captando personas, para seguir ayudando? ¿Cómo lo hicieron? Tuvimos que cambiar todo lo que hacíamos, tuvimos que reestructurarlo. Todo lo hacíamos presencial, todo lo que hacía GAM era presencial. Y recién cuando nos dieron como... todavía estábamos con el tema de los pases de... ¿no? Cuando tú pedías como un pase para salir y salías como 3 horas. Sí, el salvoconducto. Con los salvoconductos empezamos a salir a entregar apoyo a las personas que necesitaban. Y gracias a Dios empezamos a tener mucha también ayuda en pandemia. Entonces, lo que más hicimos en pandemia fue movernos con canastas, con cosas de útiles de aseo o ropa que necesitaban las familias, porque nadie podía salir a trabajar. Entonces, si las familias no salían a trabajar, no tenían comida, no tenían ropa, no tenían cómo pagar el lugar donde estaban viviendo. Entonces, supliendo un poco esa necesidad, ellos podían destinar sus gastos a llevarlos al médico y otro tipo de cosas que se necesitan. Entonces, eso fue como el trabajo que hicimos en pandemia, como suplir las necesidades básicas de nuestras familias, de lo que pudiéramos. Hicimos convocatorias, rifas, porque a todo esto somos una organización autofinanciada, nadie nos financia, solamente nosotros con los pesitos que ponemos o las cosas que nos llegan o las donaciones que nos llegan. Entonces igual es duro trabajar con un presupuesto que es muy variable cada mes. Entonces teníamos que ajustarnos un poco a eso, y por el sacrificio de todos los voluntarios logramos hacer cositas buenas dentro de la pandemia. ¿Y cómo el GAM funciona? ¿Cómo funciona ahí todo el proceso? ¿Cómo lo hacen para ayudar a las personas? ¿Qué tipo de actividades hacen? Claro, ¿a qué tipo de personas
llegan? ¿Cómo ayudan? Llegamos a personas migrantes en su mayoría. Yo creo que la mayor población, yo diría el 80% de familias que tenemos ahora son venezolanas. Otro por ciento son colombianas, hay algunos peruanos, ecuatorianos, bolivianos, pero como el foco que tenemos fuerte son las familias venezolanas. Y generalmente llegan porque ven que o googlean como a Migrantes Concepción y sale como al tiro el GAM. Entonces nos hablan y allí con el boca a boca igual se corre mucho. Tenemos nosotros tarjetas de presentación, entonces todo va por el boca a boca, yo creo, un poco de las familias mismas que tenemos. Mayor difusión. Sí, esa es la mayor difusión, más incluso que las redes sociales, porque algunas familias ni siquiera tienen redes sociales. Entonces mi número está en todos lados y me llaman a mí o llaman a los chiquillos consultando por el GAM y por qué ayuda podemos entregar. Y sobre las actividades que me preguntabas tú, demasiadas cosas, hemos hecho un montón de cosas, eventos para Navidad, para el Día del Niño. Siempre tratamos de vincularnos un poco con la comunidad acá de Conce, entonces tenemos convenios o como redes, un montón de redes que nos ayudan mucho acá en la parroquia, en Teatro Bio Bio, con otro tipo de organizaciones migrantes y promigrantes también que están a la par. Hay una mesa de conversación acá en Concepción en donde estamos trabajando también con el Hogar de Cristo, con Infocap, con instituciones que son grandes y que nos pueden ayudar o prestar espacios y servicios que nosotros necesitemos al final. Claro. Mi pregunta, yo sé que están mucho más focalizados sobre todo para alumnos de la Universidad de Concepción, pero ¿tienen alumnos o voluntariados de otra universidad o fuera de la universidad? Sí. No somos solamente UDEC, también tenemos del Andrés Bello, de la San Seba se nos han acercado bastantes igual. Chicos de la Cato todavía no, pero está obvia, y de hecho vamos a abrir una convocatoria ahora pronto, ya debería el próximo mes salir la convocatoria, como para el otro año ya tener un equipo nuevo de voluntarios y poder trabajar desde ahí, porque con más manos se pueden hacer más cosas. Entonces va a salir una convocatoria pronto, pero no somos exclusivamente... De hecho, la última convocatoria que hicimos, llegaron estudiantes de colegios, llegaron ancianos, llegaron personas con familia, llegaron una diversidad de personas que estaban interesadas en el trabajo con migrantes. El tema siempre es el tiempo, porque es un voluntariado. Entonces ahí nosotros dependemos netamente de las horas semanales que cada persona en el grupo pueda entregar. Oye, Sara, quiero hacerte una consulta ya un poquito más personal. Uh-huh. No, mentira. ¿Cuál es tu experiencia más marcadora en esto de que fue el GAM? Porque me imagino, o sea, toda la gente que parte haciendo un voluntariado, primero parte testeando, viendo si esto es lo que me gusta, si es lo que no me gusta, me puedo quedar más tiempo, no me puedo quedar más tiempo. Y siempre hay un hito. A través de esto, uno dice, yo me quiero quedar, o aquí es donde quiero estar. Cuéntanos, ¿cuál ha sido para ti esa experiencia más marcadora o algún testimonio de alguna familia que te tocó ayudar? No sé. Sí. Yo creo que todas las experiencias marcan harto, sobre todo en el GAM se vive harta vulnerabilidad con las familias que trabajamos. Y hay historias muy lindas y hay historias muy tristes, pero yo creo que la historia que más me marcó a mí fue la primera familia que tuve yo como que acoger. Teníamos este sistema en el GAM, cuando un voluntario entraba, que se hacía cargo de una familia, pero no solo, con un voluntario ya como más, con más experiencia, más antiguo. Y yo en ese tiempo, cuando entré, fui a visitar después de la universidad, me acuerdo eran como las 6, 7 de la noche, fui a visitar a mi familia, que todavía sigo en contacto con ellos, Miriyela, José y Hailey, que es la pequeña, que en ese tiempo tenía 5 años. La fui a visitar con Cristina, que es una voluntaria que participaba en GAM y que ya no estaba en Chile, de hecho se fue a las Europas. Y nos juntamos con la Cristi, fuimos a su casa, que en verdad era un departamentito. Y cuando los llegamos a visitar, era un espacio muy pequeño, eran, no sé, todo un espacio como junto de 3x3, tenían cocina, cama, el baño y todo lo que necesita una casita.
Y me acuerdo que yo nunca había, eso es importante, yo nunca había tratado con una familia migrante. Nunca había sido cercana con alguien que no era acá como del país. Entonces, fue mi primer acercamiento al GAM, fue mi primera familia. Y todavía sigue siendo mi familia, yo los sigo contactando y sigo preguntándoles cómo están, si necesitan algo. Y ellos llegaron solos, los tres. Y fue súper frustrante ver en la posición en que estaban. Y ellos nos ofrecieron todo lo que tenían en su casa, nos ofrecieron café, comida, de todo. Aunque no tuvieran nada, ella nos preparó once, me acuerdo, y nos quedamos un buen rato conversando. Hailey era muy chiquitita, ahora va a cumplir 8 o 9 años y está muy grande. Pero me marcó mucho porque ellos nos ofrecieron todo lo que tenían. No escatimaron como en tener vergüenza por lo que estaban viviendo. Claro. Nos abrieron las puertas de su casa y fue muy hermoso. Y de ahí para adelante yo seguí con ellos, los seguí visitando, seguimos entregándole cosas, llevándole regalos a la Hailey cuando estaba de cumpleaños. Y hasta el día de hoy nos vemos, nos abrazamos, nos amamos y es muy emocionante ver también cómo ellos pudieron surgir, porque ahora Miriyela está haciendo un magíster acá al lado de Conce. El esposo José encontró trabajo, la Hailey está en el colegio, le va excelente, muy matea. Entonces, ver como todo el crecimiento que tuvo esa familia desde que yo partí con ellos, me marcó mucho. Y desde ahí que para adelante yo dije, no, esto es lo mío, no puedo como no estar acá, no puedo no seguir involucrándome con personas migrantes. Y esa es como la historia, como el hito inicial como de mí en la organización. Oye, y tú hablas de mi familia, uh-huh, o de la familia. ¿Cómo es eso? ¿A las personas que entran como voluntarios al GAM les asignan una familia o cómo funciona? Sí, generalmente seguimos esa misma línea de trabajo. Creemos que es súper importante la vinculación real como del voluntario con la familia. Lo seguimos haciendo, no tanto como antes, porque también el fenómeno migratorio acá en Conce ha cambiado mucho. Entonces Conce de repente ya no es un espacio de vivir, sino es como un espacio de transición. Entonces muchas familias que llegan se van a los 2 meses o están 6 meses y se van. Entonces no se establecen mucho acá en la comuna. Y por eso mismo nuestras familias van rotando también mes a mes. Van llegando más, se van algunas, llegan otras, y así. Entonces, sí hay voluntarios que quieren y les gusta ese contacto también con la familia designada, pero hay otros también que cumplen otras funciones. Entonces, este año, por ejemplo, GAM se empezó a estructurar en comisiones de trabajo. Y dentro de esas comisiones está la comisión de actividades, comisión de gestión y comisión de proyectos. Y la comisión de gestión al final es donde yo estoy también en esa comisión, es la que más trabaja a la par con las familias, ¿ya? Es la que gestiona al final todas las cosas, todos los eventos o todas las entregas, ¿cierto? Como de canastas o lo que sea. Entonces esa comisión se vincula en este momento más con las familias, pero el resto de los voluntarios es libre para decir, sí, sabes que yo quiero tener una familia o en verdad prefiero trabajar desde la comisión de proyectos, elaborando proyectos para la comunidad que escogemos, ¿cachai? ¿Y tu favorito, o sea, de todas las comisiones? Gestión. Definitivamente. Gestión. Estar ahí con la gente. Sí, eso es lo mío, estar en contacto con la gente. Yo me he dado cuenta bastante, sobre todo en Chile, somos un país que tiende a rechazar al extranjero, tiende a rechazar a quien es diferente muchas veces. Pero no olvidamos que la mayoría o el gran porcentaje de chilenos viene de extranjeros, españoles, europeos o de otros mismos países. Y obviamente también hay población que ya viene de ascendencia autóctona. Pero nos olvidamos muchas veces de las raíces de la mayoría de los chilenos y tendemos a mirar al que es distinto a nosotros mal. Y al menos en mi caso me ha pasado, yo he trabajado con gente venezolana y es impresionante, muchos de ellos tienen una educación espectacular, muchos de ellos son universitarios, muchos de ellos tienen eso y tienen que venir acá a tener los trabajos que el chileno no quiere prácticamente. Yo trabajaba en una panadería y me acuerdo de la Yanetsi era ingeniera en algo, industrial, creo. Me encantan sí. los nombres.
De hecho, son muchos de combinaciones, como si su mamá se llamaba algo y su otra mamá se llamaba tanto, los combinan. Sí. Y Janet sí era ingeniera en... no me acuerdo qué cosa, la verdad, pero ahora estaba de cajera en una panadería. Y había otra que era la María. María era profesora de educación diferencial. Y también tenía que estar ahí de secretaria. Y tú ves la realidad es que la gente que, en especial, tú mencionabas en especial los venezolanos, no vienen a Chile por gusto la mayoría. No vienen a Chile por gusto. Y eso fue algo que te marca cuando uno empieza a ver realidades de la gente extranjera y te dicen, yo vine a Chile porque prácticamente salí obligado a eso. Porque mis hijos tenían que comer. Porque mi mamá necesitaba plata para remedios. Y tú ves, claro, ellos no salen por gusto, no salen por nada, sino que vienen por una necesidad. Y es ahí, claro, donde movimientos como el GAM intentan acompañarlo, intentan darle esa arista de que aquí tampoco están solos. Y siento que como chileno, como comunidad que reside en este país, nos hace falta ese momento de salir y ayudar a esa gente que igual lo necesita. O sea, independiente de las banderas, somos todos personas. Y como habla aquí del Café para Nuestra Fe, somos todos creación del mismo Señor. Somos todos creación de Dios. Entonces, mi pregunta, lo que quería llevar ahora es, ¿cómo ha sido la fe para ti en este proceso de ayuda? ¿Cómo ha sido tu vida cristiana en estos momentos de, ¿sabes qué? No sé, la chica Hailey se llama. Sí. ¿Cómo ha sido con ella? ¿Cómo ha sido con todas las familias que tú has tenido? Esos momentos de... no sé, nosotros hemos visto bastante de que uno ve a Jesús en la ayuda, que uno puede ser parte de esa ayuda cristiana, de quizás con gente que ni siquiera cree en Dios, o quizás con gente que ni siquiera siente que tiene a Dios cerca. Claro, Dios te usa a ti para ser esa agente de cambio. ¿Cómo ha sido eso? Ha sido duro, súper duro, porque bueno, dentro de la comunidad migrante hay una diversidad de creencias, pero particularmente el venezolano tiene una especie como de modismo, ¿cierto? Donde menciona mucho a Dios. Dios me lo bendiga, bendiciones para usted y no sé qué. Que no es común en la cultura chilena, ¿cierto? Entonces siempre está muy marcado el tema como de religión, ¿cierto? Un poco en las culturas como afrodescendientes y sudamericanas. Pero para mí personalmente en pandemia fue como el proceso más duro. Yo creo que viví en el GAM, porque dentro de lo que yo creía y de lo que yo practico, se me escapaban de las manos de repente muchas cosas. Y eso me llevaba a un lugar de frustración súper grande, porque no podía, con las cosas que teníamos, con los recursos que teníamos, no podíamos hacer más por las personas. Entonces, me acuerdo de la primera ronda que hicimos entregando canastas, veíamos a chicos en la calle, personas en la calle, sin ducharse, sin lavarse, sin comer, sin tener un espacio donde ir al baño y estar como limpios, ¿cachai? Y eso es súper duro pegarse con esa realidad de frente, porque yo no la vivo, y si yo no me acerco a esa realidad, yo no sé si existe o no existe. Entonces, en pandemia me pasó mucho eso y me frustraba mucho que no tuviéramos la capacidad de hacer más cosas. Pero al mismo tiempo encontraba mucha paz y mucha calma en que, a pesar de que no podíamos hacer como todo lo que queríamos hacer, estábamos haciendo algo y se estaban moviendo cosas, y de repente no sé, nos llegaban 5 familias y llegaban 5 canastas, ¿cachai? De la nada, y podíamos hacerle la entrega a las familias. Entonces muchas personas también se conmovieron por la realidad que nosotros transmitíamos, y yo creo que eso es solamente el amor de Jesús nomás. Dios proveerá. Y veo también mucho en el GAM, aunque no todos los participantes de GAM son creyentes, ¿cierto? O practican la fe, veo cómo Jesús nos respalda mucho en lo que hacemos, mucho. Entonces es súper rico y es súper emocionante también conectar con esas cosas y conectar con las familias
cuando necesitan conversar, o necesitan un abrazo, o necesitan algo más de que lo que entregamos nosotros, necesitan una persona, un consuelo. Entonces eso también a mí me ha hecho madurar y fortalecerme mucho más en lo que creo. Y si no tuviera, como yo creo, este cable a tierra de decir como, chuta, estoy haciendo lo que puedo, pero va a venir más, o va a venir lo que tenga que venir, y confiar en eso, yo creo que no hubiera seguido tanto como sigo ahora en GAM. Y también el que me hayan puesto a mí como líder de la organización habla también de que los chiquillos confían también en mi interpretación de la vida, en mi interpretación como de las cosas, del trato que tengo yo con las familias, de las cosas que digo, de las cosas que pienso. Entonces es súper gratificante, y si yo pudiera como dedicar mi vida a esto y me pagaran un sueldo, yo lo haría. Sí. Pero hay que hacer más cosas, pero eso es como mi... ¿Cómo llegaste ahí al liderazgo del grupo? ¿Cómo llegué? ¿Sí? Me votaron. De hecho, no había como nadie postulándose para los cargos. Entonces, al final fue como fue online, me acuerdo, online. Yo llegué tarde más encima a la reunión que estaba... Llegaste y te dijeron, Sara, eres la nueva presidenta. Sí. ¿No? Sí, así. Verdad, sí. Así fue. Y yo tenía la cámara apagada y empecé a gritar y como, ¿qué está pasando? No entendía nada, ¿por qué yo? Nada que ver. Tú eres de las más chiquititas del grupo, ¿no? Sí, sí, tengo 22 y el resto ya está egresado, saliendo de la U, o como ya trabajando hace años. Entonces, también confían en que una persona joven lidere el grupo, y eso a mí me da mucha... como esperanza de que yo quiero seguir años trabajando en GAM. En algún momento quizás se pueda pagarle a las personas que están en GAM, crear quizás una fundación, cambiar un poco el esquema del voluntariado por algo más formalizado, pero por el momento amo lo que hago y me encanta hacerlo en la posición en que estoy también. ¿Y cómo ayudó tu vida en el GAM a tu profesión, que tú eres profesora? Uh-huh. ¿Cómo esas dos cosas se vinculan? Bueno, yo cuando entré al GAM y vi como esta postulación de que estamos buscando voluntarios, no sé qué, me metí porque estaban ofreciendo apoyo pedagógico a estudiantes migrantes. Esa era como tu primer focus. Mi primer foco y como la motivación para entrar. No era el conocer familia, era como enseñarle a niños. Y en las pedagogías pasa que tú después, como al segundo o tercer año, tienes como tu práctica recién, pues tú ¿cachai? Porque también estás estudiando, sí, o ya saliste y ejerces. Ay, me falta poco. Entonces, vamos, que se puede. Ya se logra. Entonces, yo entré con esa motivación. Y me encontré con esto y me encantó, y además me pasó cuando entré recién, que empecé a ver en los niños y niñas migrantes que hay mucho desfase curricular. Hay mucho desfase curricular y hay muchos problemas de aprendizaje, hay muchos problemas cognitivos, incluso a veces por mala nutrición, mala alimentación, porque han pasado hambre, porque han pasado frío, porque sus realidades son duras. Ellos empiezan a ver como, o sea, a mí me pasa también, y cuando uno va a hacer práctica y de repente uno como que quiere exigirle a los chicos, o a veces te dicen, hay que exigirle que sepa leer o qué sé yo, pero a veces hay niños que están pensando en que tienen hambre o que tienen frío. Y así es imposible a veces hacer clases. Hay que tratar de ver como otra manera de motivar. Ya no va por exigir, sino que motivar la educación. Claro. Entonces nosotros hacíamos, antes de la pandemia y el estallido social, todo, jornadas los días sábados. Y los días sábados nos juntábamos a jugar. Lo que hacíamos era crear un espacio de ocio para los niños, porque muchos de los niños con los que primero empezamos a trabajar eran otavaleños, de Otavalos, de un sector de Ecuador, como el norte de Ecuador. Y los chicos lo que hacían era trabajar de forma ambulante con sus papás, en Barros, ahí en el paseo peatonal.
Y tú los puedes cachar al tiro, son niños morenitos, de estatura baja, tienen el pelo muy largo, siempre lo ocupan como un moño así, atrás. chasconcitos para arriba. También, Sí. entonces ellos no tenían un espacio para jugar, pues, ¿cachai? Ellos iban a trabajar en las tardes después de estar en el colegio. Entonces el día sábado lo que le ofrecíamos era eso, jugar. Pero al mismo tiempo empezamos a ver que tenían otras necesidades, pues entonces llegaban y ya no llegaban con la pelota, llegaban con los cuadernos, llegaban con una guía, ¿cachai? Que tenían que entregar al día siguiente o en la semana y tenían que estudiar porque no sabían y estaban complicados con sus notas y estaban quedando algunos repitiendo. Entonces así se empezó a crear un poco el espacio de acompañamiento pedagógico para estudiantes migrantes. Y de ahí para adelante era mitad juego, mitad trabajo, ¿cachai? Y ahí nos dividíamos en el grupo, los chiquillos jugaban con los que querían jugar y nosotros trabajábamos todo lo curricular. Igual, y ahí me empecé a meter yo. Sí. Igual es chocante ver cómo muchos de los niños que vienen extranjeros llegan acá ya olvidando que son niños. Olvidando que tienen que jugar, que tienen que aprender, sino que vienen muchos niños con el chip de hay que trabajar para poder vivir. Y los papás lo mismo. Y tampoco se les puede juzgar porque su realidad es totalmente distinta. Sus condiciones quizás no le daban para poder vivir su niñez. Y aquí, claro, de cierta manera es volver a enseñarles de que, oye, eres niño, disfruta tu niñez, disfruta estos momentos de jugar, de poder ocio, que después cuando seas grande va a ser más difícil. Y es bonito ver todas esas realidades. La verdad es que cambia bastante el switch de cómo tendemos a percibir al extranjero que llega. Tú hablabas del desfase curricular que hay ahí con la educación chilena. Y eso se incrementó aún más con la pandemia, porque, o sea, terrible lo que dejó la pandemia atrás. Los niños venían con otro nivel y supongo que eso también afectó a los chicos que son extranjeros, porque si ya venían con un desfase, ahora quedó pero peor. Es un montón. De hecho ahora, bueno, yo les contaba que estamos haciendo un reforzamiento acá en la U. Tenemos niños que tienen o que van en quinto o sexto básico y todavía no han completado su proceso lectoescritor. Y de ahí parte todo, o sea, de ahí parte la enseñanza de todas las materias, de todas las unidades, de todo lo que podamos enseñarles a los niños. Entonces, el espacio de reforzamiento al final es un espacio de nivelación curricular. Y ahí tenemos a estudiantes de trabajo social, a estudiantes de psicología y a personas que estudian pedagogía también para apoyarlos como fuerte en eso. Pero es verdad, es muy complicado y como decías tú también, están obligados a madurar a una edad muy temprana. Sí. Entonces son niños que vienen de cruzar o de caminar 8 horas en el desierto, de pasar hambre, de caerse, de sentir una fatiga tremenda. Les voy a contar una historia que nos pasó hace poquito, el sábado pasado. Llegó una familia con 2 pequeños y el hijo más chiquitito de la familia tiene 5 años más o menos. Y él entró con mucho miedo al reforzamiento, se escondía, no quería como conversar con nadie, como que estaba alejado y tenía como su posición como corporal estaba así como conteniéndose, ¿cachai? Y cuando empezamos a trabajar con él, una persona se quedó con él y él empezó a dibujar todo lo que él sentía, que estaba triste, que estaba con miedo. Incluso en un momento tenía como posturas así como de estar como rezando o de estar así como más calladito. Entonces después conversando con las familias también de lo que nosotros vimos, esa clase solamente, nos contaban que ellos pasaron por el desierto, que lo tuvieron que pasar los coyotes, que no sé si ustedes conocen a los coyotes, que son personas que tú les pagas una cantidad de dinero muy grande y te hacen cruzar de frontera a frontera. Entonces las cosas que ese pequeño vivió a los 5 años obviamente van a marcar su proceso de aprendizaje, y si no se soluciona o si no se trabaja eso primero, como desde lo emocional y desde la contención del niño, es muy difícil que después él pueda aprender y pueda adquirir como los conocimientos que exigen acá, que son hartos, pues es súper exigente el sistema escolar chileno. Entonces, y el niño más grande, el hermano de este pequeño que yo les cuento,
Él está en quinto básico, no sabe bien leer todavía. Y ahí nos contaba también una persona que los conocía, me contaba a mí después una persona que los conocía a ellos, que él iba 1 hora todos los días al colegio, 1 hora. Y después se iba y no llevaba tarea y no le daban comida en el colegio, y era como una escuela, pero era como una casa, como que era media tránfuga la educación, ¿cachai? Entonces no era un proceso de escolarización sano, po. Era todo muy, muy, muy escondido, o como muy con miedo, muy desde el miedo. Entonces los niños crean fobias al final desde este tipo de situaciones, po. Oye, Sarita, quiero invitarte a algo. Yo sé que mucha gente que quizás nos está viendo, mucha gente que verá la transmisión o necesariamente tiene ganas de hacer algún tipo de voluntariado, ya sea en GAM, o a través de sus universidades, o a través de Techo, o a través de Teletón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué le dirías tú a esos futuros voluntarios, a esos futuros misioneros? ¿Qué le dirías tú en base a tu experiencia cristiana, personal, etcétera? ¿Dónde está mi cámara? Hacia allá. No, yo lo que les diría es que lo hagan porque es una experiencia que no te lo enseña nadie, que no te lo va a pedir nadie para un currículum, para un trabajo. Pero si no lo vives, yo creo que uno se arrepiente después, de grande, de no haber experimentado ese tipo de cosas, sea el voluntariado que sea como el enfoque que quieras darle o el lugar a donde quieras ir. Es súper gratificante y yo he encontrado mucho sentido como en mi profesión con lo que hago. Entonces yo ahora, por ejemplo, en mi trabajo de tesis estoy trabajando, creando una propuesta de acogida para estudiantes migrantes, porque no existe esto acá todavía. Hay orientaciones, hay como discursos ministeriales también, pero no hay un programa que acoja a estudiantes migrantes, ¿cachai? Entonces desde el área que sea, desde el espacio que sea, todos podemos aportar algo, y eso es súper rico porque yo le he encontrado como el sentido a la vida, así, aunque suene como muy, muy tabú, muy cliché, lo que sea, le he encontrado el sentido a la vida ayudando a otras personas. Y para esa persona que está viendo el video y se motivó con todo lo que tú dijiste y dice, ya, yo quiero participar del GAM, ¿cómo lo tiene que hacer? ¿A dónde tiene que ir? ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Cuál es el contacto? ¿Dónde tiene que llamar? Ya. Tenemos Facebook, Instagram, correo electrónico, y mi celular es como el teléfono del GAM, así que no lo voy a dar, sí, pero las redes sociales... Lo van a pillar igual. Las redes sociales, bueno, en Instagram estamos como gam.conce o Concepción, algo así. En Facebook somos GAM, Grupo de Acogida al Migrante. El correo es gam.conce@gmail.com. Ustedes se pueden acercar a cualquiera de las redes sociales a pedirnos y consultarnos cómo puedo ser voluntario o cómo lo puedo hacer para ayudar o como para ingresar al GAM. Se les manda un formulario. Nosotros leemos el formulario, vemos si tienen como lo que buscamos o lo que necesitamos también. Se les invita, se les informa y pueden empezar a trabajar desde ahí. Muchas gracias, Sara, por tu aporte, por tu tiempo de poder venir acá a contarnos tu experiencia. Gracias a ustedes. Y bueno, vamos a mirar para acá, para esta cámara, y poder despedirnos. Y invitarlos a todos también a que puedan estar participando de GAM, poder estar inscribiéndose. Como se dieron cuenta, no solamente son para alumnos de la UDEC, sino que no son tan exclusivos. Para todos son bienvenidos. Es para todos. Todos son bienvenidos. Todos aquellos que en este momento se motivaron, que vieron este video y digan, claro, yo tengo este granito para aportar, se pueden unir a través acá de el número de teléfono de Sara, que pronto va a compartir. Nada, mentira, que lo van a ver a través después de sus redes sociales y todo. Van a poder tener ahí el contacto de cómo unirse a este programa de GAM. Y la invitación también es a abrir sus mentes, a abrir que el extranjero también es una personita más. Y agradecer también a todos estos momentos que Sara ha podido compartir con nosotros, con la comunidad, con todo su grupo de voluntarios, perdón. Sí, y eso, muchas gracias por poder acompañarnos. Gracias también al
a la red juvenil ignaciana que nos ha estado ayudando, a la pastoral de UCSC y a la parroquia universitaria a través de la pastoral de educación superior. ¿Cierto? Exactamente. Sí. Nos pueden encontrar en YouTube, en el canal de la parroquia universitaria, para que vean ahí todos los videos. Ya están todos los videos de la primera temporada para que no se los pierdan. Vayan a verlos, que también esas entrevistas están muy buenas. Y ahora también estamos nosotros en la segunda temporada para que puedan ver los videos que tenemos ahora con estos invitados como Sandra, como Sara, que tenemos el día de hoy. Estos estelares ahí. Recuerden ahí, un cafecito, un café para nuestra fe. Muchas gracias por habernos acompañado en este momento y gracias, Sara, por tu tiempo. De nada, gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos en un siguiente episodio. Chao.